Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. If you are new today Pero si eres nuevo el día de hoy, to our Wednesday service, a nuestros servicios de los we've been miércoles, studying the Pauline epistles. hemos estado estudiando las epístolas paulinas. Yes, which one did we just finish last week? ¿Cuál fue la que terminamos la semana pasada? Romans. Romanos. Yes, Romans. So today we're going to begin with Corinthians. Así que hoy vamos a empezar con Corintios. And I've been in charge to start this. Y estoy a cargo de empezar esto. I'll try to make it short, Voy a intentar hacerlo corto, but let's just be awake so we can grasp everything that God has for us in these couple verses. pero vamos a estar despiertos para poder absorber todo lo que el Señor tiene para nosotros en estos versículos. I'll be honest, I'm feeling a little bit like Emma was saying at the beginning. Te voy a ser honesto, me estoy sintiendo un poquito como Emma decía al principio. I've had so many things going on the past couple weeks He tenido un montón de cosas pasando en estas últimas semanas. that I was even confused. I started prepping the wrong chapters for today. Estaba tan confundido que empecé a preparar los capítulos que no eran para hoy. I was preparing the chapters of Romans 15, which was the one of last week. Estaba preparando Romanos 15, que fue la semana pasada. And then I went to hear the podcast. I was like, oh wait, Pastor Ariel is preaching about what I was going to. Y luego escuché el podcast y caí en que la pastora Ariel estaba predicando lo que yo estaba preparando. So, good thing is, hear the podcast if you missed a Wednesday. Así que lo bueno es, podéis escuchar el podcast si os lo perdisteis el miércoles. But I rushed again to be able to prep the message for today. Pero me di mucha prisa para poder preparar el mensaje para hoy. But God's word, this word is just so amazing that there's so much in it that it speaks for itself. Y la palabra de Dios es tan buena que hay tantas cosas que habla por sí misma. The letter that Paul wrote to Corinth, La letra que Pablo le escribió a Corintios, he writes it to a church that he knew very well. se lo escribió a una iglesia que él conocía muy bien. Corinth was a major port city, Corinto era una ciudad de puerto and it was full of Greek temples and Roman temples. y estaba lleno de templos griegos y romanos. But it was also a big economic center. Pero también era un punto de encuentro económico. So when Paul went to this place as a missionary, it was very strategic. Entonces, cuando Pablo fue a este sitio como misionero, fue algo muy He estratégico. was there around a year and a half, Estuvo ahí por 1 año y medio and while he was there, a lot of people came to Christ, y mientras él estuvo ahí, muchas personas se convirtieron and a church community started there. y empezó una comunidad de iglesia. And you can go back and read that and know more about this in Acts chapter 18. Y esto podéis leerlo y saber un poco más sobre ello en Hechos 18. But after a while, Paul decided to move on to plant different churches in other places. Pero después de un tiempo, Pablo decidió continuar para seguir plantando iglesias en otros sitios. But suddenly he starts getting a lot of WhatsApps from people telling him that things are going wrong. Pero de repente empieza a recibir un montón de WhatsApps de gente diciéndole que hay algo que está yendo mal. Like this guy is doing this, that guy is doing that. Este tío está haciendo esto, el otro está haciendo lo otro. So the book of Romans is basically Paul addressing all these issues. Así que el libro de Romanos es Sorry, básicamente Paul, de Corintios, es básicamente Pablo hablando de todo esto. The letter of Corinth is Paul addressing the issues that he has heard about. La carta de Corintios es él aclarando todos los problemas que ha tenido. And sometimes I can identify with this because I'm in charge of like all the connection groups. Y a veces me siento identificado con esto porque estoy a cargo de todos los grupos de conexión. And I'm getting the WhatsApp of, oh, you know what happened here? Y me llegan WhatsApps de, ¿te has dado cuenta de lo que ha pasado aquí? You know, they came downstairs with water and drinks and they spilled it. Bajaron a este sitio con agua y lo derramaron. Reminder, we cannot bring water or food down here. Recordatorio de que no podemos traer ni bebidas ni comida. But now, obviously, Paul's issues were a lot bigger. Pero obviamente los problemas de Pablo eran mucho más grandes. And today we're going to start with chapter 1 and 2 of 1 of Corinth. Entonces hoy vamos a empezar con el capítulo 1 y 2 de Primera de Corintios. So if you have your Bible or your phone, you can
go there right now, Así que si tienes tu Biblia o tu móvil, puedes ir ahí ahora and mismo we'll be reading different verses of this. y vamos a estar leyendo distintos versículos. We also want to encourage you to be able to read ahead of time before coming to the meeting, También te queremos animar a que leas antes de tiempo, antes de venir al culto, so your mind's already and your spirit in the place of what God wants to speak to us about. para que tu mente y tu espíritu estén en la posición donde vean lo que el Señor nos quiere hablar. So let's begin. Así que empecemos. In the first couple verses, he just begins greeting them, En los primeros versículos él simplemente les está saludando, as he does in most of his letters. como hace en la mayoría de sus cartas. But here in the first couple verses, we can see that he's not talking to someone that's immature in faith, but people that have experience. Pero en los primeros versículos nos damos cuenta de que no está hablándole a alguien inmaduro en la fe, sino que tiene People experiencia en el that espíritu. have gifts and have shown to have gifts. Personas que tienen dones y que han mostrado dones. So we're going to quickly read from verse 4, Así To que 8. vamos a leer desde el versículo 4 al 8. and it says, I always thank my God for you because of his grace given you in Christ Jesus. For in him you have been enriched in every way, with all kinds of speech and with all kinds of knowledge. God thus confirming our testimony about Christ among you. Therefore you do not lack spiritual gifts, as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will also keep you firm to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, who has called you into fellowship with his Son, Jesus Christ our Lord. Siempre doy gracias a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia que Él os ha concedido en Cristo Jesús. Es por medio de Él que habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Así el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que no carecéis de ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor, que nuestro Señor regrese. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. And that's the end of his nice words for these people. Y aquí acaban sus palabras amables hacia estas personas. Because then it's Saska. Porque después de esto es zasca. Yeah, we say that in Spanish. Like, bam. Verse 10 to 13 Versículos del 10 al 13. says, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of the Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. My brothers and sisters, some from Chloe's household, have informed me that there are quarrels among you. What I mean in this, one of you say, I follow Paul. Then another says, I follow Apollos. Then another says, I follow Cephas. Still another comes and says, well, I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? No. Were you baptized in the name of Paul? No. Hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os pongáis todos de acuerdo y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo pensar y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado acerca de vosotros, de que hay entre vosotros contiendas. Me refiero a eso que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. So suddenly there were different preachers that would come through the town after Paul left. Entonces empezaron a venir distintos predicadores a la ciudad después de que Pablo se fuera And people started dividing into factions, into different groups. y las personas empezaron a dividir en diferentes facciones y grupos. I follow this, I follow that. Yo sigo esto, yo sigo lo otro. But the truth is, no, we are all Atlético. Pero la verdad es que no, somos todos del Atleti. Amén. 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 Somos todos Atleti. No, we are all of Christ. Somos todos de Cristo. For those that don't know, Atlético is like the best soccer team here in Madrid. Para los que no sabéis, el Atleti es el mejor equipo de fútbol de aquí de Madrid. But to bring that to our day's perspective, it's so easy when we get together with the guys. It's like,
they fight. No, I'm Madrid. No, I'm Atlético. No, I'm Barça. Pero Whatever. es muy fácil cuando nos juntamos con los chicos decir, no, yo soy del Madrid, yo soy del Barça, yo del Atleti. But when we talk about God, there should not be any divisions. Pero cuando hablamos de Dios no debería haber ninguna división. There should not be this nonsense of fights. No debería haber ningún sinsentido de peleas. And sometimes due to our pride, Y a veces, dado a nuestro orgullo due to what message we like best, y dado al mensaje que nos gusta más, or did this preacher say what I like most? o este predicador dice lo que a mí más me gusta, And we end up saying we follow one or we follow the other. acabamos diciendo yo sigo a este o yo sigo al otro. In these days, maybe you might not say the word I follow such, A día de hoy a lo mejor no dices las palabras yo sigo a but tal, unconsciously we start rivalries between churches. pero inconscientemente empezamos rivalidades entre iglesias. Or nowadays, we have all these famous preachers popping up in different places. Y a día de hoy tenemos un montón de predicadores famosos saliendo por todas partes. And division occurs when we focus on the messenger, but not on the message. Y la división ocurre cuando nos enfocamos en el mensajero y no en el mensaje. So the question for you today Así que la pregunta para ti hoy is, are we following personalities es, ¿estamos siguiendo personalidades or are we following Christ? o estamos siguiendo a Cristo? Are we following personalities? Are we following people? Or are we following Christ? ¿Estamos siguiendo personalidades? ¿Estamos siguiendo a personas o estamos siguiendo a Cristo? This morning we were talking with Jim Esta mañana estábamos hablando con Jim and a similar topic came up. y el mismo tema salió. A similar topic where it's so easy sometimes to feel like a message is anointed because the preacher was shouting so loud. Y decíamos que a veces es muy fácil sentir que el mensaje estaba ungido porque el predicador está gritando And muy fuerte. everybody's like, amen, amen, yeah, hallelujah. Y todo el mundo está diciendo amén, amén, aleluya. But maybe you're not even hearing what they're saying. Pero a lo mejor ni están escuchando lo que está diciendo. Or then it's so easy to leave a room after worship and say, oh, that was powerful. Y a veces es muy fácil salir de una habitación después de la alabanza y decir, wow, esto fue súper Because the poderoso. guy on the drum was doing a good job that day. Porque el chico en la batería estaba haciendo un buen trabajo ese día. Or on the opposite, do you feel like that was a horrible worship because Diana was like out tuned the whole time? O a lo mejor piensas que fue una alabanza horrible porque Diana estaba desafinando todo el rato. So are we judging by the Spirit of God? Are we judging the Word of God? Or are we judging by how we feel? ¿Estamos juzgando según el Espíritu de Dios? ¿Estamos juzgando según la palabra de Dios? ¿O según cómo nos sentimos? We sometimes decide whether worship is good or bad, whether the Word of God is good or bad. Decidimos si la alabanza fue buena o mala, o si la prédica fue buena o mala, depending in the preacher or the worship they were lead that day. Dependiendo del predicador o quién lideraba la alabanza ese día. And I can understand it to a certain point. Y lo entiendo hasta cierto punto, Because I think that it's normal for us as human beings, porque creo que es normal para nosotros como seres humanos, that we are emotional. somos emocionales. And especially Latinos, we like it. Y especialmente los latinos nos gusta. We like when someone starts preaching and it starts getting passionate. Nos gusta cuando alguien empieza a predicar y se empieza a poner pasional. But then to be honest, I've seen it with my little girl. Pero para ser honesto lo he visto con mi niño, She's 2 years old. tiene 2 años, I do not know why or how, no sé por qué o cómo, but that girl has rhythm in her blood. pero esa niña tiene ritmo en las venas. I don't have it, her mom does not have it. Yo no lo tengo, su mamá tampoco, But that little girl, as soon as music starts playing, pero ella en cuanto empieza a sonar música, she could be upset, she could be hungry, she could be tired, podría estar enfadada, con hambre o cansada, but she starts pero empieza a hacer esto. She starts moving. Se empieza a mover. I can't understand it. It's impressive. I laugh. It's crazy. Y yo no lo entiendo, es impresionante y a mí me encanta, es una locura. We in the car and she's crying in the back and I'm driving and I'm alone with her. A lo mejor vamos en el coche y ella está llorando atrás mientras yo conduzco. And I put on the music and like everything's fine. Y pongo música y de repente todo está It's like bien. her one thing. It's like, she just starts dancing and she can't avoid it. Es como lo que ella hace, se pone a bailar y no lo puede controlar. Or for example, whenever they can't come to church on Sundays,
O cuando ellas no pueden venir a la iglesia los domingos, they stay home with my wife and they watch us online. se quedan mi mujer y ella en casa y lo ven online. If you are not subscribed to YouTube, this is a good moment. Si no estás suscrito a YouTube, este es un buen momento. And my wife tells me that when they're watching online, Y me dice mi mujer que cuando lo están viendo en la tele, whenever Didi is like on the screen cuando yo estoy en la pantalla with her guitar playing, con la guitarra, my daughter Lucy is like, yeah, singing and clapping. Luz está con las manos arriba y aplaudiendo. But the moment that we turn the camera somewhere else, Pero en cuanto ponemos la cámara en otro sitio, she starts getting super upset, like, no, Didi, vuelve, Didi, come back. ella empieza a decir, no, Didi, vuelve, come back. And yeah, I know it's funny. Y sé que es gracioso, The question for us would be, pero la pregunta para nosotros sería, is our maturity in Christ the same as a 2-year-old? ¿nuestra madurez en Cristo es la misma que la de una niña de 2 años? Because it's funny to see it with her, Porque es gracioso verlo con ella, but unfortunately sometimes we do the same. pero desafortunadamente a veces hacemos lo mismo nosotros. For us that we've been in church for so long, it's that hymn, it's that corito that we sang when we were kids. It's like, that gets us going. Para nosotros que hemos estado mucho tiempo en la iglesia, puede ser ese himno o ese corito que nos pone a movernos. It's that song we heard in that camp when we were kids that, like, oh, wow, yeah. Es esa canción que escuchamos en un campamento cuando éramos niños y pensamos, wow, sí. I'm not against it, but it is wrong when it's just that and not the rest. Y no estoy en contra de esto, pero es erróneo cuando es solo esto y no el resto. Are you really valuing the content ¿Estás realmente valorando el contenido that is being preached, que está siendo that predicado? God wants to speak with you? ¿Que Dios te quiere hablar? Or are you following more the charismatic or the way that exactly you want it? ¿O estás siguiendo más lo carismático o lo que es de la manera que tú quieres? It's funny because Paul, in his response, he's a little bit sarcastic and sharp. Y es gracioso porque Pablo en su respuesta es un poco sarcástico y directo. He says, you have to be kidding me. Dice, me tenéis que estar vacilando. The church is not a popularity contest. La iglesia no se trata de contenido de popularidad. The church is the community of people who are centered around Jesus. La iglesia es una comunidad de personas que están centradas en Jesús. It's leaders and teachers Son líderes y that are maestros simply servants of que Jesus. están simplemente sirviendo para So Jesús. while we might prefer one or the other, Entonces, mientras que podemos preferir uno o el otro, it is not worth bringing division because of that. eh, It is not worth to bring division no because vale la pena traer división por esto. to speak bad about one and in favor of the other. Hablar mal de uno y a favor de otro. It will be natural that maybe I feel closer to Ramiro instead of Jim because our personalities match more. Puede ser natural que a lo mejor me siento más cercano a Ramiro que a Jim porque nuestras personalidades son parecidas. Or, oh, Jody, every time I see her, she gives me a big hug. O Jody cada vez que la veo me da un gran abrazo. But Diana, no. It's like, Pero Diana no. sorry, te tocó, estás aquí. But that's not the purpose for us as a church. Pero este no es el propósito para nosotros como iglesia. You know, the center of the church is Jesus. El centro de la iglesia es Jesús. It's a good news about who He is Es buenas nuevas sobre quién es Él and what He has done in us. y lo que Él ha hecho en nosotros. Let's continue in verse 18 to 31. Vamos a seguir en el versículos 18 al 31. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved in the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Jews demand signs and Greeks look for wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to the Gentiles.
But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. Al 24 solo. Del 18 al 25. Ok. Porque verdaderamente la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el filósofo de este mundo? ¿Acaso Dios no ha enloquecido la sabiduría del mundo? En efecto, dado que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan la sabiduría divina, Dios tuvo a bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es un tropezadero y para los gentiles es una locura. ¿24 también? Ve hasta el 25. En cambio, para los que Dios ha llamado, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que los seres humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que los seres humanos. To the world, Para el mundo, a Savior dying on the cross is failure. un Salvador muriendo en una cruz es un fallo, es perder. To the religious people at the time, Para las personas religiosas del momento, it was a scandal. It was something that was bad. era un escándalo, era algo malo. To us, Para nosotros, it's the most wonderful thing that ever happened. es lo más maravilloso que ha podido pasar. But only God can do this, Pero solo Dios puede hacer eso, because it's His wisdom that is shown through us. porque es su sabiduría que se muestra a través de nosotros. I love verse 25. Me gusta mucho el versículo It says, 25, for the foolishness of God is wiser than human wisdom. que dice, porque la locura de Dios es más sabia que los seres humanos. No, our wisdom can never be as wise as He is. Nuestra sabiduría nunca va a poder ser tan sabia como es Él. And the weakness of God Y la debilidad de Dios is stronger than the most strongest of human strength. es más fuerte que la fuerza más fuerte del ser humano. In other words, who is smarter than God? En otras palabras, ¿quién es más listo que Dios? No one. Nadie. Who is stronger than God? ¿Quién es más fuerte que Dios? No one. Nadie. There's no one smarter and stronger than Him. No hay nadie más inteligente ni más fuerte que Dios. So if you ever feel like you are smarter or stronger than God, Así que si alguna vez sientes que eres más inteligente o más fuerte que Dios, look in the mirror. mírate al espejo. Let's continue reading on verse 26 to 31. Vamos a continuar del versículo 26 al 31. Now he says, brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world to despise the things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. It is because of Him that you are in Jesus Christ, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, our holiness, our redemption. Verse 31, therefore, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Hermanos, fijaos en vosotros mismos que fuisteis llamados, y veréis que no hay muchos sabios según los criterios humanos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al contrario, Dios escogió lo que el mundo considera locura para avergonzar a los sabios, y Dios escogió a los que el mundo tiene por débiles para avergonzar a los fuertes. Y Dios escogió lo despreciable del mundo y lo menospreciado, y lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Pero gracias a Él vosotros estáis en Cristo Jesús, que ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. If you have ears to hear, listen. Si tienes oídos para oír, escucha. And if you have eyes to see, please read this. Y si tienes
ojos para ver, por favor, lee esto. and read it again. Y léelo otra vez. I don't know if it happens to you, but a lot of times when I'm reading this verse, especially the Paul's letters, No sé si te ha pasado, pero muchas veces cuando yo leo estos versículos, especialmente las cartas de Pablo, maybe the first time I'm reading them, they sound so complicated. a lo mejor la primera vez que lo leo suena súper complicado, But the moment I'm like, okay, I'm here and I'm focused, pero en el momento en el que me enfoco y estoy concentrada, suddenly it starts all making sense to me and it seems so simple and easy. I'm like, oh wait, why de didn't I think of that? repente todo empieza a tener sentido para mí, se ve más simple y más fácil y pienso, oye, esto no lo había visto antes. Because the word of God just wants to speak to you. Porque la palabra de Dios quiere hablarte. And right here, this is a couple of verses, they are a ego killer. Y aquí en estos varios capítulos son matadores del ego. If you were ever like me or any Argentinian you ever known, Si eres como yo o cualquier argentino que has conocido, Argentinians, we are famous for being the best at everything we do. los argentinos se les conoce por ser los mejores en todo lo que hacen. Yes. But then you read this and it's like, Pero luego leo esto y I'm not as good as I thought I was. no soy tan bueno como pensaba, Because I am nothing with him. porque no soy nada sin él. No, and he is everything with you. Y él es todo conmigo. I'm sure that Brazilians don't have this problem. Y estoy seguro de que los brasileños no tienen este problema. But I think it's very funny sometimes even God, and maybe you guys can testify to this. Pero creo que es gracioso que a veces Dios, y bueno, vosotros Just podéis your testificar de experience. esto, porque tenéis Yes. experiencia. It's funny how God calls the most random people to go to the most random place. Es gracioso como el Señor llama a las personas más random a los sitios más random. Like I've seen Chinese people be called to go to Argentina to preach. He visto a personas de China ser llamados a predicar a And Argentina. I've seen people from Argentina be called to China to preach. Y he visto personas de Argentina ser llamados a China para People from predicar. Africa be called to Europe to preach. Y de África a Europa People para from predicar. Europe be called to Asia, Y de Europa a Asia. and people from Asia to be called to the States or to the Americas. Y de Asia a las Américas. And you would just think, wouldn't it just be easier if you kept everybody in their place and they preached to one another? Y piensas, ¿no sería más fácil si tienes a cada uno en su lugar y que ellos se prediquen entre ellos? No, they already know the language. Ya saben la lengua, They el already idioma, look alike. ya se parecen They entre already, ellos, they have the culture. They don't have to adapt. tienen la cultura, no tienen, ¿qué? They don't have to adapt. No se tienen que adaptar, But God is funny in that way. pero el Señor es gracioso de esa manera. And he calls the maybe most unexpected person Y Él llama a lo mejor a la persona más inesperada to like the most different place that could be. al sitio más peculiar que puede haber. And he uses that. Y lo usa, And he uses them. y les usa a ellos. And he calls maybe the person that feels the most unprepared Y Él llama a la persona que a lo mejor se siente la menos preparada, to talk to those that have maybe been super qualified and prepared. a enseñarle a aquellos que a lo mejor están súper preparados y cualificados. And we see that even in the Bible. There are so many examples. Y esto lo vemos también en la Biblia, que hay muchos ejemplos, But he still does it today. pero Él todavía hace esto hoy. And he wants to use you. Y te quiere usar a ti, He wants to use me. y me quiere usar a mí. It says here that God considers the weak, Dice aquí que el Señor considera al débil, or what we consider the foolish, o a los que nosotros consideramos tontos. tontos, No, o incapacitados. To shame the wise. para avergonzar a los sabios. Because salvation is not attained through intellect, Porque la salvación no se obtiene a través del intelecto, through what you know, what you're capable to a do, través de lo que sabes o lo que eres capaz de hacer, but through faith in Jesus Christ. sino a través de la fe en Cristo Jesús. In verse 25, it says again, for the foolishness of God is wiser than any human wisdom. En el versículo 25 dice otra vez, porque la locura de Dios es más sabia que los seres humanos. You don't need to be special according to the world's standards, No necesitas ser especial de acuerdo a los estándares del mundo, because our identity is in Christ, porque nuestra identidad está en Cristo. and you are special to God. Y tú eres especial para Dios. You are special to Him. Tú eres especial para Él. Amen. Amén. Now let's go into chapter 2.
Ahora vamos al capítulo 2. Don't worry, I'll wrap up real quickly. Tranquilos, esto va a ser una introducción. Chapter 2, verse 2 to 5 Capítulo 2, versículos del 2 al 5. says, "And so it was with me, brothers and sisters, when I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom, as I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. I came to you in weakness with great fear and trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power." Pues al estar entre vosotros me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. So again he's saying, do not look at me, don't try to follow what I could have done or say. Entonces él dice, no me miréis a mí, no intentéis seguir lo que Like, yo puedo haber hecho o dicho. Like I am not trying to show that I am better than everybody else, No estoy intentando That's demostrar que soy mejor que todo el resto, but it's God's power. pero es el poder de Dios. Like I did not try to persuade you with fancy words No tuve que persuadirte con palabras fancies of my human wisdom. de mi sabiduría humana. And here again we see that the goal of preaching Y aquí vemos el llamado de was predicación. not to be impressed by the speaker, No es sentirse impresionado por el predicador, but for the faith of the listeners, of us, sino por la fe de nosotros los que escuchamos to rest in the power of the Word of God. y para descansar en la palabra del poder de la palabra de Dios. And even I hope that today it's not my really cool jokes. Y incluso hoy espero que no sean mis bromas malas, Some of that. But rather, us reading the Word of God together, sino mientras leemos la palabra de Dios juntos, that the Word of God will just reveal itself to you. que la palabra de Dios se revele a ti. That is the goal. Esa es la meta. To have a true transformation Tener una transformación verdadera through the Spirit a través del Espíritu and not through logical ways y no a través de la lógica or logical arguments. o a través de argumentos. Let's continue, verse 9 and 10. Continuamos en el versículo 9 y 10. It says, "However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things that God has prepared for those who love Him, these are the things that God has revealed to us by His Spirit." Sino más bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. This really excites me Esto me emociona, because I'm gonna get the opportunity to talk about the Holy Spirit in 2 sermons in almost 1 week. porque otra vez voy a tener la oportunidad de hablar sobre el Espíritu Santo en 2 prédicas distintas en una semana. Because I'm sharing next Tuesday at the river and next Sunday, and we're talking about the Holy Spirit. Porque voy a predicar el martes en The River y el próximo domingo y voy a hablar del Espíritu Santo. And I'm excited because I get to talk about my best friend. Y me emociona porque podré hablar de mi mejor amigo. And when you talk about your best friend, Y cuando tú hablas de tu mejor amigo, or more or less when you talk to your best friend, o cuando le hablas a tu mejor amigo, actually, let's start with what is a best friend? de hecho vamos a empezar con ¿qué es un mejor You know, amigo? a best friend is someone you trust everything. Un mejor amigo es alguien a quien le confías todo. A best friend is someone that's always there for you. Un mejor amigo es alguien que siempre está ahí para That's ti. there in the good times, that's there in the bad Que times. está ahí en los buenos momentos y en los malos A momentos. best friend is someone that knows all your secrets. Un mejor amigo es alguien que sabe todos tus secretos. It's someone you speak with true freedom 100%. Es alguien con quien hablas con total libertad, 100%. And you know that no matter what you say, they will always have you back. Y sabes que no importa lo que digas, siempre van a tener, te van a apoyar. You know, and correct you if you're wrong, but that's what a best friend is there, to tell you the truth, and you can trust that they're being honest and truth. Y corregirte si estás equivocado, pero para eso está un mejor amigo, para decirte la verdad y tú saber que ellos van a ser honestos y reales.
And I feel like the Holy Spirit needs to be your best friend. Y siento que el Espíritu Santo quiere ser tu mejor amigo. Even if you decide that the Holy Spirit is your best friend. Y quiere que tú decidas que el Espíritu Santo sea tu mejor amigo. And you start having these conversations with the Holy Spirit. Y tú empiezas a tener estas conversaciones con el Espíritu Santo. And you ask him to share with you the holy gossip. Y le pides que comparta contigo este chisme santo. No, because when your friend comes over, you're like, yeah, tell me, what happened? Yeah, tell me. Porque cuando tu amigo viene, tú le dices, ay, cuéntame qué ha pasado. Imagine going to the Holy Spirit, hey, Holy Spirit, tell me. Imagínate ir al Espíritu Santo y decirle, oye, Espíritu Santo, Tell me. cuéntame. And he's telling you things that no one else has heard before, Y te está diciendo cosas que nadie ha escuchado that antes, no one else has seen que before. nadie ha visto antes. And what else? ¿Y qué más? That only God has prepared for us. Y que solo Dios ha preparado para That nosotros, no human mind has conceived before. que ninguna mente humana ha concebido antes. But for that, Pero para esto, you need to trust in the Holy Spirit tú tienes que confiar en el Espíritu Santo and allow him to speak into your life. y permitirle que hable a tu vida. And you be willing to be there and listen. Y tú estar dispuesto a estar ahí y escuchar. Amen. Amén. Verse 12 to 16 Versículos del 12 al 16. says, what we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. This is what we speak, not in words taught to us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgments about all things, but such person is not subject to merely human judgments. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. ¿Del 12? Del 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. De estas cosas hablamos, pero no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. Pero el ser humano natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual discierne las cosas sin que él sea sometido a discernimiento por nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor para instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Many times, Muchas veces, because I'm compassionate, porque tengo compasión or I naturally try to put myself on other people's shoes o intento ponerme a mí mismo en los zapatos de otro and try to think how they think and understand what they understand. e intento pensar como ellos piensan o entender lo que ellos están diciendo. I talk to my non-believer friends Hablo con mis amigos no creyentes and like their reasons about God and about different things y sus razones that the Holy Spirit. Sorry. Spider-Man. For those people hearing at home, we just had a spider incident. ¿Puedes decir esa frase otra vez? Para los que nos están escuchando en casa, tuvimos un incidente de una araña. Ahora volvemos después del corte. Okay. Whenever I talk to my friends that are non-believers, Cada vez que hablo con mis amigos que no son creyentes, I try to put myself in their shoes. intento ponerme en sus zapatos. And to be honest, it makes sense. Y para serte sincero, tiene A lot of sentido. the things they're saying, they make sense. Muchas de las cosas que dicen tienen sentido. These people, they look like a secta. Ellos dicen que estas personas parecen a cult. Cult, that's the word. Yes, and like, oh yeah, it makes sense. Y dicen, sí, y pienso, sí, tiene sentido. Or like, the story about Jesus, it sounds just like Star Wars.
Y a lo mejor la historia de Jesús suena como Star Wars. You know, you say, oh, like a fairy tale or something that's fake. Parece un cuento o algo que es falso. But if I see it through their eyes, like, yeah, it totally makes sense. All the reasoning behind it. Y si lo veo a través de sus ojos, sí, totalmente tiene sentido todo el razonamiento que hacen. Because there are so many things that can only be explained by the Spirit. Porque hay tantas cosas que solo pueden ser explicadas por el Espíritu, That we understand through Christ. que podemos entender a través de Jesús. When we accept Him and He starts opening our minds to so many things. Cuando le aceptamos y Él empieza a abrir nuestra mente a muchas cosas. Because even when I try to convince them about their sin, about what's right and what's wrong, they don't understand. Porque incluso cuando intento convencerles de sus pecados y de lo que está bien y lo que está mal, ellos no lo entienden. For them, I'm judging and I'm the bad person that doesn't accept how they are. Para ellos estoy juzgando o soy la persona mala que no les acepta tal y como son. And it's true. Y es verdad, Because only the Holy Spirit can convince them of their sin. porque solo el Espíritu Santo les puede convencer de esto. And I remember talking to one of my friends. Y recuerdo hablar con uno de mis amigos, He was Muslim, él es musulmán, and he was Muslim. él era musulmán. Because we were talking about different things, Estábamos hablando de distintas cosas and there was one moment where he finally y hubo un momento en el que él finalmente just gave in and gave space to the Lord. se rindió y le dio espacio al Señor. And suddenly he started just confessing his sins to me. Y de repente él empezó a confesar todos sus pecados. And he didn't understand what was happening. Y él no entendía lo que estaba pasando. I didn't understand what was happening at the end. Yo no entendía lo que estaba pasando. Why are you telling me this? ¿Por qué me estás contando todo esto? But he just started crying and he just started having this need to tell me what he had done wrong in life. Pero él empezó a llorar y empezó a tener esta necesidad de contarme todo lo que había hecho mal en la vida. And when he was done, Y cuando él terminó, he kept saying things from the past just in case. empezó a decir cosas del pasado solo por si acaso. And that was the Holy Spirit in him bringing conviction. Y ese era el Espíritu Santo en él trayéndole convicción. When we allowed the Lord to work in us, when we have this Christ-like mind that talks about here in life. Cuando le permitimos al Señor que trabaje en nosotros y cuando tenemos esta mente como Cristo. The Holy Spirit is and should be our main resource in life. El Espíritu Santo es y debería ser nuestro primer recurso en la vida. And Paul here is just explaining how God's truths and mystery that we cannot explain or grasp will be shown to us through the Holy Spirit. Y Pablo aquí dice que las verdades y los misterios de Dios que no podemos explicar ni comprender van a ser mostrados a nosotros a través del Espíritu. So I want to invite you to please close your eyes as Así we que- close today. Te voy a pedir que cierres tus ojos mientras terminamos esta noche. God, I pray that you will give us a daily dependence on the Holy Spirit Señor, te pido que nos des una dependencia diaria del Espíritu Santo to understand God's will para entender la voluntad de Dios and see the world through His perspective. y ver el mundo a través de su perspectiva. God, I pray that the Holy Spirit will just invade our hearts, our mind, our souls, our life entirely. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo invada nuestra mente, nuestra alma, nuestra vida entera And that He will guide us and show us the way. y que nos guíes y nos muestres el camino. God, I pray that your Holy Spirit will be present with us when we talk to the people. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté presente con nosotros cuando hablamos con las personas, That they shall not see us or hear us, but hear the Holy Spirit speaking through us. que no nos vean a nosotros o nos escuchen a nosotros, sino al Espíritu Santo a través de nosotros. And that your Holy Spirit will just bring truth to them. Y que tu Espíritu Santo sea real para ellos. And that your Holy Spirit will just bring that conviction of sin to their heart and to their minds. Y que tu Espíritu Santo traiga esta convicción de pecado a sus mentes y a sus corazones. I pray, God, that we would start seeing your miracles around our life. Te pido, Señor, que podamos empezar a ver tus milagros en nuestra vida, Wherever we go, a donde sea que vayamos, whatever we do, lo que sea que hagamos, and that we are so close to you, y que estemos tan cerca de ti, that we would be so close to the Holy Spirit, que estemos tan cerca del Espíritu that what Santo, eye has not seen, que lo que ojo no ha visto nor ear has heard, y lo que oído no ha oído, that no human mind has been able to conceive yet, lo que no mente humana no ha podido concebir aún, your Holy Spirit would reveal to us. que tu Espíritu Santo nos lo revele. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.
Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.